Más de 60 jóvenes han participado en el certamen de Miss y Mister Gitano Aragón 2016, que se ha celebrado en un abarrotado centro cívico Las Delicias. María Jiménez es la organizadora e ideóloga del certamen. Nosotros no miramos que sean guapos, que sean feos, ¿no? Porque todos ya estás viendo la competitividad que hay, ¿no? Pero aquí no se busca eso, aquí se busca motivar a los candidatos para que ellos estudien. Los miembros del jurado han tenido la difícil tarea de valorar justamente y elegir entre todos los candidatos, pero también han explicado a los jóvenes cómo desfilar en el concurso. Todo, principalmente pues es un concurso de Miss, la belleza, la carisma, todo, se valora todo. Bueno, hay varios factores en los que se suele valorar, por supuesto vamos a ver lo que es la belleza, altura, y luego pues también la persona. Todos los participantes han cuidado hasta el último detalle de su ropa, maquillaje y peinado. Alguno ha contado con ayuda durante todo el día. Pues soy un poco así el estilista, llevo desde las 8 de la mañana aquí peinando y haciendo cejas y demás, a ver cómo salen ahora los chavales. En los camerinos, ellas han apurado con los últimos retoques mientras trataban de superar los nervios. Ellos se mostraban más tranquilos con un ambiente de amistad. Pues no tiene nada que ver cómo sea, sino tiene que ser una modelo y tiene que ser sobre todo una gitana, morena, tener el pelo bonito y hablar bien y como siempre, no sé. Pues yo no opino eso porque yo soy rubia. Que las morenas... No, aquí cada una tiene el pelo del color como lo tiene y no tiene nada que ver que seas morena, que no para ser más gitana. Son todos gitanos, estamos entre gitanos, son para mí todos primos. Los jóvenes gitanos han venido acompañados de amigos y familiares que han animado y aplaudido a cada candidato. Sin duda, los ganadores han sido la organización y todos los asistentes.